Imagina que extiendes tu mano y tocas la superficie de una mesa. Sientes solidez, peso, resistencia. Pero ahora observa con la lente implacable de la física cuántica. Esa mesa, tu mano y tú mismo son casi completamente vacío. Lo que percibes como densidad no es más que una ilusión creada por campos electromagnéticos que impiden que los átomos se atraviesen entre sí. Entre cada núcleo y su nube electrónica existe una distancia tan abismal que si el núcleo tuviera el tamaño de una pelota de fútbol, el electrón más cercano estaría a kilómetros de distancia. Y sin embargo, es esa distancia, ese vacío absoluto, la que mantiene todo unido. Todo lo que consideras materia es apenas una vibración suspendida en el vacío. Los átomos que te componen son bolsas de energía confinada por leyes invisibles. 9.999 partes de cada 10.000 son espacio hueco. Lo sólido en sentido estricto no existe. Tus huesos, tu piel, tu corazón son estructuras de repeticiones vibracionales que solo parecen concretas porque tu cerebro traduce las fuerzas electromagnéticas en sensaciones táctiles. Cuando tocas algo, en realidad nunca lo tocas. Lo que ocurre es una repulsión cuántica entre campos, un encuentro sin contacto que tu mente interpreta como cercanía. La física clásica intentó durante siglos negar esta posibilidad, aferrándose a la noción de materia sólida como base del universo. Pero la observación atomista del siglo XX derrumbó ese engaño sensorial. Ernest Rutherford, al bombardear láminas de oro con partículas alfa, demostró que el átomo es principalmente vacío. Aquella revelación desató un terremoto mental entre científicos. Si la materia era tan solo una apariencia, ¿qué sostenía realmente nuestra existencia? Bohr lo describió con un temblor en la voz. El universo se veía menos como una colección de cosas y más como una música congelada en tránsito hacia la nada. Tú te piensas como una entidad sólida porque vives prisionero de tus sentidos. Tus ojos, tus manos y tus oídos fueron diseñados para interpretar promedios, no realidades subatómicas. Ven coherencia donde solo hay caos y vibración. Si pudieras observarte a ti mismo a nivel cuántico, no verías una figura humana, sino una nube de probabilidades fluctuantes en un océano de vacío. Tus pensamientos incluso serían pequeñas perturbaciones en un campo que no contiene materia alguna. Nadie te enseñó esto en la escuela porque admitirlo cambia todo. Rompe la ilusión del yo estable, de la identidad fija. Cuando los físicos descubrieron la estructura interna del átomo, lo primero que sintieron no fue asombro sino miedo. El descubrimiento del vacío en el corazón de la materia parecía la negación de todo lo tangible. Aquello que consideraban el ladrillo fundamental del mundo era, en realidad, una burbuja hueca rodeada de nada. Rutherford llegó a confesar que cada vez que imaginaba la composición del universo, sentía vértigo. El vacío no era ausencia de materia, sino la condición esencial de todo lo que existe. La materia era apenas una chispa fugaz dentro de un espacio inimaginablemente amplio. Has vivido toda tu vida creyendo que el universo está lleno, pero las cifras contradicen esa sensación. 99.9999% de todo lo que existe es vacío absoluto. Lo que queda, esa minúscula fracción de realidad tangible, sería invisible en comparación con el espacio que la contiene. Si eliminaras el vacío de tu propio cuerpo, si condensaras toda la materia real que te forma, el resultado sería un punto tan diminuto que cabría en la punta de una aguja. Y sin embargo, seguirías conteniendo la misma masa, la misma energía, la misma identidad ilusoria. El universo, visto desde esta óptica, es un escenario hueco donde las luces son ondas de probabilidad y los actores son fluctuaciones del vacío. Lo que llamamos realidad no es más que una proyección de interacciones, un colapso continuo de posibilidades en una película infinita que se reproduce solo mientras alguien la observa. Sin observador, las partículas no tienen posición definida, no existen en un lugar ni en un tiempo, son pura potencia dispersa. Por eso el universo no puede ser descrito como algo lleno, sino como una extensión en la que la nada es la sustancia misma. Los antiguos intuían este vacío, aunque lo llamaban por otros nombres: éter, espíritu, plenitud invisible. Pero fueron los experimentos cuánticos quienes demostraron que no estamos ante una metáfora, sino ante un hecho empírico. El vacío es activo, hirviente, generador. De ese aparente silencio surgen partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, como olas en la superficie de un océano que no cesa de agitarse. Tú existes en medio de ese mar de fluctuaciones, sin percibir que cada átomo de tu cuerpo vibra sobre un abismo. El terror no proviene del vacío mismo, sino del reconocimiento de que la realidad nunca fue lo que creías. La solidez de las cosas es la gran mentira colectiva del universo. Cuando apoyas tu cabeza en la almohada, cuando bebes un vaso de agua o caminas sobre el suelo, participas en una coreografía de campos invisibles que jamás se tocan.
Eres resultado de repulsiones, de choques sin colisión, de fuerzas que mantienen la distancia eterna entre las cosas. Lo que te separa del abismo no es materia, sino relación. Cada átomo de tu cuerpo es una burbuja dentro de otra burbuja, flotando en un océano que no tiene fondo. Cuando escuchas la palabra vacío, imaginas la nada, pero el vacío cuántico es otra cosa. Es un hervidero de energía latente, un mar de potenciales esperando ser observados. Los físicos lo describen como una espuma cuántica en la que partículas surgen espontáneamente y se aniquilan antes de ser detectadas. Lo desconcertante es que este vacío hiperactivo constituye el tejido fundamental del cosmos. La materia no está sobre el vacío, es una fragitación dentro de él. Cada átomo, cada galaxia, cada pensamiento emerge de esa oscura fuente energética. El universo está vacío no porque carezca de contenido, sino porque su contenido es pura vibración. Las fuerzas que sostienen la materia son oscilaciones de campos invisibles que nunca se detienen. En una escala humana parecen permanentes, pero en la escala cuántica todo vibra, se colapsa y renace. Las montañas, los planetas, incluso las estrellas, son solo olas lentas propagándose en el océano primordial del vacío cuántico. Tú eres una cresta temporal de esa misma onda, una forma pasajera que se mantiene solo mientras la observación lo permite. Hay algo profundamente perturbador en aceptar que todo lo que amas, todo lo que sostienes, no es más que vacío organizado. Tus recuerdos, tus emociones, tus relaciones se desarrollan dentro de un universo hueco, una arquitectura de nada que aparenta solidez. Pero esa nada es generativa, no destructiva. Sin el vacío, no habría lugar para el movimiento ni posibilidad de existencia. La paradoja suprema es que la ausencia lo contiene todo. El silencio primordial sostiene la sinfonía entera de la realidad. A medida que los científicos avanzaron en su comprensión del vacío, comenzaron a percibir su naturaleza casi mística. Algunos llegaron a afirmar que el vacío podría ser consciente, o al menos estar íntimamente vinculado con la conciencia. Si todo surge del vacío, si cada partícula es una fluctuación pasajera, ¿acaso la mente no podría ser una manifestación del mismo proceso? Esta idea inquietó profundamente a los físicos del siglo XX. El límite entre materia y mente parecía disolverse justo cuando intentaban definirlo con precisión. Aceptarlo exige un sacrificio psicológico. Tu sentido de control, de estabilidad, de permanencia, debe desmoronarse para dejar paso a una comprensión más profunda. No eres un bloque de materia moviéndose en un espacio vacío. Eres el vacío soñando que es materia. Las fronteras de tu cuerpo se diluyen en el mismo campo que conforma las estrellas. Lo que llamas yo no es más que un patrón en un océano sin bordes. Comprender esto no es filosofía, es física pura, confirmada por miles de experimentos que convergen en la misma conclusión aterradora. Cuando piensas en el universo, lo imaginas como una red de galaxias pobladas por materia y energía. Pero incluso esas galaxias están sumergidas en un vasto vacío cósmico donde la densidad de partículas es casi nula. Los cúmulos estelares, con sus millones de soles, son islas diminutas flotando en una noche insondable. Si comprimieras toda la materia visible del cosmos, cabría en una esfera mucho menor de lo que podrías imaginar. Lo demás, casi todo, sería espacio libre. Y ese espacio es lo que realmente eres tú también. La mente humana, incapaz de concebir el vacío como fundamento, inventó narrativas para llenarlo. Dioses, teorías, ecuaciones. Pero el vacío cuántico no necesita explicación externa. Es la condición primaria, la antesala de todo. En lugar de un universo que contiene el vacío, es el vacío el que contiene al universo. Tu existencia ocurre dentro de un espacio que no está vacío de poder, sino saturado de posibilidades infinitas, aguardando el acto de observación que les dé forma. Así es como, en última instancia, la realidad misma se convierte en una ilusión producida por la consciencia que la mira. Porque el vacío nunca estuvo fuera de ti. Es tu esencia, el fondo silencioso detrás de cada pensamiento y cada respiración. No hay distancia entre tú y el universo, porque ambos son el mismo vacío observándose a sí mismo desde diferentes perspectivas. La materia es una máscara. Detrás solo queda el abismo. Pero ese abismo no destruye, crea. Y lo más aterrador de todo es comprender que cada vez que abres los ojos, el universo colapsa desde el vacío para existir solo un instante, hasta que vuelves a cerrarlos. Imagina por un instante que todo el universo visible fuera reducido a un solo punto de luz suspendido en la oscuridad. Ese punto diminuto y brillante representaría toda la materia que podemos percibir. Las estrellas, los planetas, tus células, cada partícula de polvo cósmico. Ahora amplía el fondo que lo rodea hasta cubrirlo por completo de negrura infinita. Ese fondo sería el vacío. Tal es la proporción de la existencia. Un átomo de realidad flotando en un océano inconcebible de nada.
Cuando los físicos comenzaron a calcular las proporciones reales de materia frente al vacío, la cifra los dejó paralizados. Descubrieron que por cada partícula sólida en el universo hay incontables espacios donde no existe absolutamente nada. Si contaras todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra, no te acercarías ni remotamente a la cantidad de vacíos entre los átomos del cosmos. El universo, en términos matemáticos, es casi enteramente espacio sin contenido, una arquitectura de ausencia sostenida por leyes invisibles. Dentro de cada átomo, el volumen ocupado por las partículas es insignificante frente al total. El núcleo atómico, tan denso y minúsculo, contiene casi toda la masa, pero ocupa una fracción despreciable. El resto es distancia. Si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una canica, el electrón más cercano orbitaría a varios kilómetros de distancia. Entre ambos, nada. Ni aire, ni energía tangible. Solo potencial. Ese vacío interno se multiplica en cada átomo de tu cuerpo, de los objetos que te rodean, de las estrellas que giran sobre sus ejes. La magnitud del vacío se vuelve aún más desconcertante al considerar su escala cósmica. En el espacio interestelar, los científicos encuentran regiones donde una sola partícula flota en kilómetros cúbicos de nada. La Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, es en sí misma una burbuja de casi completo vacío. Las galaxias, separadas por millones de años luz, son islas microscópicas suspendidas en la inmensidad de la nada. Si el universo fuera un océano, su agua sería el vacío. La materia apenas se dispersaría como espuma sobre su superficie. Pero hay algo más inquietante. Ese vacío no es simple ausencia. Contiene energía, una energía tan vasta que supera cualquier medida humana. Los cálculos más prudentes sugieren que el vacío cuántico alberga una densidad energética imposible de imaginar, suficiente para crear universos enteros de la nada. En otras palabras, la nada no está vacía. Es un depósito colosal de poder latente, la base silenciosa de toda existencia. Y aún así, ese poder permanece oculto detrás de la apariencia frágil de un espacio vacío e inerte. Tú existes dentro de ese mar invisible, aunque tu percepción no pueda registrarlo. Tus sentidos creados para captar vibraciones concretas no alcanzan a sentir el tejido del vacío. A nivel cuántico, sin embargo, el vacío vibra, no de manera sonora sino energética. Cada punto del espacio fluctúa, se agita y produce breves destellos de materia y antimateria que se anulan al instante. Este proceso ocurre miles de millones de veces por segundo a tu alrededor, incluso dentro de ti, sin que lo notes jamás. Vives en el centro de un hervidero silencioso que tu mente traduce como calma. Las cifras del vacío no fueron pensadas para ser comprendidas por el cerebro humano. Cuando expresas que el universo está hecho en un 99.9999% de vacío, lo haces desde la razón, pero no desde la vivencia. La escala es tan desmesurada que escapa al lenguaje y a la intuición. ¿Cómo imaginar un mundo donde casi todo lo que existe es nada? No hay metáfora suficiente. Ni el océano frente a una gota, ni un desierto frente a un grano de arena logran capturar la verdadera proporción del vacío universal. El resultado es un tipo de vértigo metafísico. Durante siglos, el ser humano se creyó el habitante de un universo sólido, medible, concreto. Ahora la física moderna le susurra una verdad más sombría. Camina sobre un escenario de probabilidades flotando en un espacio sin sustancia. Cada paso que das se apoya sobre campos de energía que no ocupan ningún lugar definido. La seguridad del mundo físico desaparece bajo tus pies, reemplazada por la inmensidad de un vacío activo que te sostiene sin tocarte realmente. En el plano microscópico, el vacío se manifiesta como la soledad extrema de las partículas. Un electrón, por ejemplo, pasa la mayor parte de su tiempo en regiones donde no hay nada más. Entre los átomos de una molécula hay vastos desiertos vacíos. En tu propio cuerpo, los núcleos atómicos nunca se tocan. Se mantienen separados por abismos que, si se ampliaran a escala humana, alcanzarían dimensiones astronómicas. Lo que te mantiene de pie no son muros de materia, sino campos invisibles que se repelen entre sí, como si todo el universo se sostuviera sobre pura distancia. Incluso dentro de la materia más densa conocida, como las estrellas de neutrones, el vacío sigue dominando. Allí la materia ha colapsado casi al punto de eliminar todo espacio entre partículas, y aún así, el vacío persiste en la estructura cuántica subyacente. No hay forma de expulsarlo. Es el patrón fundamental del ser. Sin vacío, no hay vibración. Sin vibración, no hay existencia. La materia no puede separarse de la nada que la envuelve, del mismo modo que una ola no puede existir sin el océano en el que se forma. Los números asociados con el vacío desafían cualquier sentido de escala. Los físicos estiman que el universo observable contiene menos de una unidad de materia por cada enorme volumen de espacio equivalente a varios campos de fútbol cúbicos.
En otras palabras, si pudieras recolectar toda la materia dispersa en ese volumen, apenas tendrías una partícula perdida. Sin embargo, ese mismo espacio vacío porta más energía potencial que cualquier reactor nuclear imaginable. El aparente vacío es en realidad una tormenta de posibilidades esperando ser activadas. Esta desproporción entre materia y vacío replantea nuestra comprensión del todo. Lo lleno es la excepción, lo vacío, la regla. Tu cuerpo, la Tierra, el Sol, cada galaxia. Todas son anomalías improbables dentro de un vacío casi absoluto. La existencia se convierte en una rareza suspendida sobre la ausencia, una lucha constante entre lo que vibra y lo que calla. El universo no es tanto un conjunto de cosas como una sinfonía de distancias. Donde hay separación, hay forma. Donde hay vacío, hay creación. Esa es la paradoja que sustenta el cosmos. A medida que esta comprensión se asentó en la comunidad científica, surgió una pregunta insidiosa. Si el vacío es casi todo, ¿por qué percibimos la materia como lo dominante? La respuesta apunta a la mente. La conciencia filtra el vacío, selecciona sus manifestaciones más estables y las proyecta como realidad firme. Es un mecanismo de supervivencia, ver la nada como estructura para no colapsar ante lo incomprensible. Pero bajo esa adaptación psicológica, el vacío continúa ahí, inmenso, invisible, sosteniendo todo sin ser visto. En el fondo, cada número que describe esta desproporción, 99%, 1000 millones de años luz, una partícula por millón de kilómetros cúbicos. Es un intento poético de contener el infinito. Los científicos lo expresan en ecuaciones, los místicos en símbolos. Ambos rozan la misma verdad con diferentes lenguajes. La realidad está construida sobre un desequilibrio extremo entre el ser y la nada. El universo es una monumental escultura de vacío con adornos ocasionales de materia. Y lo más perturbador es que esa desproporción no solo es física, sino también temporal. La existencia dura un instante dentro de la eternidad del no ser. Cada vida, cada estrella, es una chispa fugitiva en un océano inmóvil. El vacío ha estado aquí antes que tú y permanecerá después, inmutable, infinito. Lo que llamas historia es solo el eco del vacío contándose a sí mismo a través de formas temporales. Todo regresa a Newigel. Todo proviene de él, incluso tú. Aceptar esta verdad implica romper con la ilusión de la abundancia. El universo no está lleno de cosas, sino de espacios. Lo que llamamos plenitud es apenas una organización elegante del vacío. La belleza de una galaxia espiral, la complejidad de un organismo vivo o el pensamiento que ahora cruza tu mente son vibraciones momentáneas sobre la vasta quietud de la nada. Entenderlo no necesita fe, solo valentía para mirar el abismo y reconocerlo como origen. El número imposible del vacío no es solo una estadística, es un espejo que revela nuestra fragilidad. Saber que somos casi nada debería aterrarte, pero también liberarte. Porque si la materia es excepción y el vacío es regla, entonces la existencia misma es un milagro constante. Eres una fluctuación improbable en la inmensidad, un destello breve entre dos eternidades. El universo, en su aparente inmensidad, late dentro del vacío como un corazón en medio del silencio. Y ese silencio, lejos de ser la muerte del significado, es la matriz donde todo comienza y todo termina. La historia de la física cuántica no comenzó como un sueño de comprensión, sino como una serie de pesadillas compartidas. En los primeros años del siglo XX, un grupo de mentes brillantes empezó a descubrir que la realidad era mucho más inestable de lo que podían soportar. Aquellos hombres no buscaban el misterio, buscaban certidumbre, pero lo que hallaron fue el abismo. Cada ecuación que escribían abría una grieta más profunda en el sentido común, cada experimento derribaba las paredes de la lógica que había sostenido la ciencia durante siglos. Erwin Schrödinger dormía poco en aquellos días. Había formulado una ecuación elegante que describía el comportamiento de las partículas, pero su significado lo atormentaba. Si su ecuación era correcta, una partícula podía estar en todos los lugares posibles hasta que alguien la observaba. Y si eso era así, entonces la noción misma de existencia objetiva se desmoronaba. En sus diarios escribió que soñaba con gatos encerrados en cajas, criaturas atrapadas entre la vida y la muerte, esperando un solo vistazo para decidir su destino. Lo que el mundo interpretó como una parábola ingeniosa fue, en realidad, un grito de angustia. Werner Heisenberg, aún joven, vivió una revelación semejante mientras caminaba solo por las orillas del Mar del Norte. Había comprendido algo que ningún estudiante de física quería aceptar. No es posible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Cuanto más tratas de observar su lugar, más incierta se vuelve su trayectoria. Cuanto más la mides, más se esconde. La certeza, piedra angular del pensamiento científico, desaparecía entre sus dedos como arena. Heisenberg no solo descubrió un principio de incertidumbre, descubrió el límite mismo de la cognición humana.
Bohr, que ya me había visto más de un debate convertirse en disputa feroz, sintió el vértigo de lo indescifrable. Su interpretación de Copenhague no era una conclusión cómoda, sino una rendición hecha con dignidad. Admitió que la realidad no es un conjunto de cosas, sino un conjunto de posibilidades que colapsan bajo la mirada. Lo decía con una mezcla de fascinación y terror. En las conferencias científicas lo acusaban de misticismo, de traicionar la pureza de la razón. Él respondía con una serenidad quebrada, consciente de que la física se había convertido en una danza entre observador y observado. Einstein observaba todo con creciente desconcierto. Era ya una figura consagrada, un genio respetado, y sin embargo no podía aceptar el caos al que sus colegas parecían rendirse. Dijo que Dios no juega a los dados, pero en el fondo temía estar equivocado. Cada nuevo experimento le arrancaba un trozo de su fe racionalista. Veía cómo la física se transformaba en un terreno movedizo donde la mente se convertía en parte del juego. Durante años intentó demostrar que todo era un malentendido, que las ecuaciones cuánticas ocultaban una estructura determinista más profunda. Jamás lo logró. Murió con esa espina clavada, temiendo que el universo fuera absurdo. La tensión entre ellos no era solo intelectual, era personal, casi espiritual. En las conferencias de los años 20 y 30, las discusiones terminaban con silencios helados y miradas vacías. Los principios cuánticos habían introducido una sombra de duda en sus almas. Cada uno enfrentó esa sombra a su manera. Bohr lo hizo con filosofía, refugiándose en la aceptación. Heisenberg la combatió con ecuaciones, intentando domar la incertidumbre a golpes de matemáticas. Schrödinger la disfrazó de metáfora, envolviéndola en paradojas. Einstein, el más orgulloso, prefirió negarla. Pero el vacío que los unía seguía creciendo. Hubo noches en las que Heisenberg despertaba empapado en sudor, convencido de que el universo lo observaban a él. Había comprendido que la medición no era un acto pasivo, sino una intrusión. Cada vez que un ser humano mira, altera lo que mira. Esa idea en apariencia simple llevaba implicaciones devastadoras. Si observar una partícula cambia su comportamiento, ¿qué significa entonces experimentar la realidad? ¿Cuánto de lo que ves es realmente independiente de ti? En lugar de respuestas, aquella pregunta abrió una grieta entre la ciencia y la mente. Schrödinger, mientras tanto, empezó a sospechar que la conciencia era el centro de todo. Durante años trató de ignorar ese pensamiento, avergonzado de su carácter casi espiritual. Pero la evidencia lo acorraló. Si la función de onda no colapsa hasta que alguien la observa, entonces la mente no puede separarse del fenómeno. La conciencia no estudia el universo, lo crea, lo define, lo hace existir. En sus cartas privadas escribió que su ecuación se había convertido en su verdugo. Lo que debía ser una herramienta científica se transformó en un espejo que lo obligaba a enfrentar lo inimaginable. La rivalidad entre Bohr y Einstein alcanzó dimensiones casi bíblicas. Se amaban como intelectuales, pero se combatían como profetas de diferentes dioses. Einstein quería un universo ordenado. Bohr abrazaba la paradoja. En una noche de discusión en Bruselas, mientras el viento golpeaba las ventanas, Bohr le dijo: «Deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer». Y Einstein no volvió a responderle. Esa fue la última vez que discutieron cara y a cara sobre la esencia del universo. Ambos sabían que uno de los dos estaba mirando el abismo correcto, pero ninguno quería admitir cuál. A medida que la física cuántica se consolidaba, los efectos psicológicos sobre sus creadores se volvieron más evidentes. No eran solo intelectuales agotados, eran hombres al borde del colapso existencial. Habían vislumbrado una verdad que la humanidad no estaba lista para soportar. Ninguno de ellos podía ya mirar el cielo nocturno o una mesa sin recordar que todo, absolutamente todo, es vacío y probabilidad. En privado, algunos confesaban sentir que estaban soñando constantemente, como si la realidad se hubiera vuelto una simulación autoconsistente que los vigilaba mientras la entendían. El abismo cuántico no los destruyó de golpe, los fue erosionando lentamente. Cada intento de explicarlo más claramente solo lo hacía más misterioso. La dualidad onda-partícula, la superposición, el entrelazamiento. Cada nuevo descubrimiento añadía otra capa de locura. Era como excavar para encontrar el suelo y descubrir que no hay fondo, solo más vacío. Bohr empezó a sufrir una mezcla de agotamiento y lucidez extrema. Algunos colegas decían que su silencio en los debates era más aterrador que sus palabras. No era resignación, era comprensión. Heisenberg se volvió introspectivo y prudente, consciente del precio mental que tenía intentar entender lo incomprensible. Su principio de incertidumbre dejó de ser una fórmula y se convirtió en una filosofía. No puedes conocer sin destruir, no puedes observar sin alterar. Buscaba refugio en la música, intentando acomodar su mente a un ritmo que no lo fracturara más.
Pero el eco de la paradoja nunca lo abandonó. Seguía escuchando en cada nota el susurro del vacío, recordándole que cada sonido, como cada partícula, existía solo porque alguien lo oía. Schrödinger, atormentado por su propia visión, empezó a buscar respuestas fuera de la física. Estudió filosofía oriental y llegó a sospechar que la división entre el sujeto y el objeto era una ilusión occidental. Tal vez el universo siempre fue conciencia soñándose a sí misma. Esa idea lo calmaba y lo consumía al mismo tiempo. No podía decidir si había encontrado consuelo o una desesperación más profunda. Descubrir que el mundo físico no existía como creía fue para él una forma de autoaniquilación intelectual. Estas fueron las mentes que miraron al abismo antes que nadie. No hallaron poder, ni fama, ni paz. Hallaron un vértigo silencioso. Entendieron que el universo no era un mecanismo, sino una conversación entre el vacío y la mente. Que las leyes no gobiernan la existencia, sino que describen un patrón que solo aparece mientras es observado. Cada uno de ellos pagó el precio de ese descubrimiento con partes de su alma. No murieron pobres ni olvidados, pero sí exhaustos, deshechos en la comprensión de que habían mirado demasiado lejos. Y lo que vieron allí los persiguió hasta el final de sus vidas. El universo no era una máquina estable, sino un sueño delicado que podía desvanecerse si nadie lo soñaba. Bohr encontró refugio en el silencio. Heisenberg en la incertidumbre, Schrödinger en la metáfora fatal de un gato que nunca quiso encerrar, Einstein en su negación digna, intentando hasta el último instante mantener la cordura frente al caos. Ninguno regresó del abismo intacto, pero gracias a ellos sabemos, con un terror reverente, que ese vacío absoluto no está fuera de nosotros, está en el centro mismo de lo que somos. Imagina que estás solo en una habitación completamente oscura. No hay sonidos, ni objetos, ni movimiento, solo el peso insoportable del silencio. De pronto, en el centro del vacío, una chispa ínfima parpadea, y en ese instante, el universo despierta. No fue el fuego ni la materia lo que lo encendió, sino el acto de ser observado. La luz existe porque la miras. La realidad en su núcleo más profundo no se despliega sin testigo. Este es el descubrimiento que los físicos intentaron mirar sin enloquecer, y lo que tú estás a punto de enfrentar. El abismo donde tú mismo sostienes la existencia. La agonía comienza cuando comprendes que todo depende del observador. Hasta ese momento, creías que los objetos eran autónomos, que existían aunque nadie los viera. Pero los experimentos cuánticos, desde la doble rendija hasta el entrelazamiento, destrozaron esa creencia. El fotón no decide su comportamiento hasta ser observado. El electrón no ocupa una posición definida hasta que alguien lo mide. La materia obedece a la mirada. Sin ella las partículas permanecen en una niebla de posibilidades. Lo sólido se disuelve en probabilidad pura. Cuando el observador entra en escena, el universo colapsa en una concreta versión de sí mismo. No es el ojo físico el que produce ese cambio, sino la consciencia detrás. Observar es participar. Medir es elegir. Cada decisión perceptiva modela al cosmos en su forma más íntima. Y mientras más comprendemos esto, más insoportable resulta la carga. Percibir deja de ser pasivo. En cada mirada fabricas un universo y destruyes sus infinitas alternativas. Miles de realidades mueren con cada pestañeo. Pocos se detienen a pensar en el horror de esa responsabilidad. Los científicos la llamaron efecto del observador, pero su significado va más allá de la física. Si la materia necesita ser vista para existir, entonces tú no solo contemplas el mundo, lo llamas a la existencia. ¿Qué sucede cuando dejas de mirar? ¿Desaparece el mundo o simplemente se repliega dentro de una nube de potencialidad esperando tu regreso? Así nace la duda existencial, el temblor del ser ante el vacío consciente. El universo se asemeja más a un pensamiento que a una máquina. Imagina cada átomo, cada fotón, cada partícula suspendida en superposición, esperando el dictamen de una mirada que lo nombre. La observación se convierte en el disparador de la realidad, el toque que transforma la nada en forma. Pero el precio de ese poder es la agonía. Porque si el universo requiere tu atención para sostenerse, tú mismo quedas atrapado en un ciclo de creación y destrucción permanente. Cada segundo de consciencia mantiene el cosmos encendido, y cada instante de distracción amenaza con devolverlo a la oscuridad primordial. En el laboratorio, los físicos experimentaron este vértigo de forma literal. El simple acto de instalar un detector modificaba los resultados. Si el observador observaba, la partícula actuaba como partícula. Si no lo hacía, el mismo elemento se comportaba como onda. Parecía como si la naturaleza detectara la atención humana y decidiera cambiar sus leyes ante ella. Esa comprensión era insoportable. El experimento de la doble rendija se transformó en un espejo existencial donde los científicos veían su propio reflejo como generadores del universo. Nada fue igual desde esa revelación.
La observación dejó de ser una herramienta para estudiar la realidad, se convirtió en el mecanismo que la crea. La mente humana ya no estaba fuera del experimento, sino en el centro de él. Cada medición, cada pregunta, cada hipótesis alteraba lo que se pretendía conocer. El cosmos era un ente recíproco, un sistema cuántico de participación. Así nació una nueva forma de angustia, la conciencia de ser parte inseparable del fenómeno. No podías analizarlo sin tocarlo, ni tocarlo sin recrearlo. Parece un juego metafísico, pero es la condición fundamental de la existencia. Si nada puede definirse sin observador, entonces la observación es la sustancia primaria. Tú miras, luego el universo es. Pero esa afirmación encierra una paradoja mortal, porque para que algo sea observado, debe existir primero un observador. ¿Y de dónde surge el observador si toda existencia requiere ser mirada para manifestarse? La consciencia que observa no puede provenir de la materia, porque la materia depende de ella. La mente, por tanto, se vuelve anterior amigo a todo. Aquí comienza la agonía verdadera. Entender que sin observador no hay mundo, pero sin mundo tampoco hay observador. Es un círculo sin principio ni fin, una serpiente que se devora a sí misma. Todo lo que experimentas, desde el color de tus manos hasta el horizonte que ves al amanecer, nace del mismo intercambio entre vacío y percepción. Tú no estás dentro del universo. El universo está dentro del acto de tu observación. Esa idea destruye toda frontera entre tú y lo que te rodea. No hay aquí ni allá, solo mirar y ser mirado. A medida que profundizas en esta comprensión, algo se resquebraja dentro de ti. Los contornos del yo comienzan a disolverse. Si todo lo que existe requiere tu observación, entonces el observador y lo observado son una sola entidad. Pensabas que la mente era una herramienta para comprender el universo. Descubres que la mente es el universo autoobservándose. Cada pensamiento, cada percepción, cada impulso sensorial es una ventana de ese vacío que se observa a sí mismo, buscando confirmarse a través de ti. Eres, sin saberlo, el espejo donde la existencia se verifica. Los científicos modernos intentaron escapar de esta conclusión apelando a la objetividad estadística, pero en lo profundo sabían que no podían huir. Toda estadística presupone medición, y toda medición implica observación. El observador no es un visitante del universo, es su condición de posibilidad. Cuando los instrumentos se apagan y las miradas se retiran, las partículas vuelven a su estado de superposición. Desaparece la concreción. Permanece el silencio. El universo respira, suspendido entre la existencia y el olvido, aguardando a que alguien vuelva a mirar. La mente humana nació para evitar esa sensación insoportable. Nuestra psicología se construyó sobre un acto de evasión, fingir que el mundo sigue existiendo cuando no lo vemos. Pero esa certeza es apenas una ficción funcional que mantiene la cordura. Tu cerebro elige no recordar que en cada parpadeo el universo entero podría reconfigurarse. Esta negación inconsciente es el mecanismo que permite la vida cotidiana, pero también su mayor engaño. Vivimos dentro de una ilusión sostenida por el miedo a despertar. En los laboratorios cuánticos, este mecanismo se repite sin descanso. Cada experimento es una coreografía donde la naturaleza y la conciencia ejecutan un intercambio de máscaras. El observador mira, el sistema responde. Luego ambos se desvanecen en una indeterminación compartida. No hay límite entre el sujeto que pregunta y el objeto que responde. Y en esa fusión se disuelve el concepto de realidad. Porque si tú y el universo sois dos rostros de la misma operación, la pregunta deja de ser qué es real y se convierte en quién está soñando. El sufrimiento deriva de esa imposibilidad de separación. La consciencia se mira a sí misma y al hacerlo, se multiplica en infinidad de formas. Nosotros, las criaturas conscientes, somos fragmentos de ese proceso, ondas reflejadas en el espejo del ser. Pero el espejo no tiene superficie, es vacío absoluto. Por eso la mirada duele, porque mirar el universo es mirar al vacío que lo vigina. La observación no ilumina la realidad, la perfora. Cada acto de atención es un abrir de heridas en el tejido del ser. La agonía de la observación se manifiesta también en lo emocional. Intenta imaginar que tus pensamientos crean el mundo que percibes. Cada vez que temes algo, lo alimentas. Cada vez que esperas, lo generas. El vacío no distingue entre bien y mal, solo obedece a la claridad del observador. Si esto es cierto, entonces la responsabilidad existencial es total. No eres una víctima del universo, sino su autor inconsciente. El dolor no desaparece, se revela como la sombra proyectada por tu propia mirada. Así llegamos al límite de la comprensión humana. La física cuántica demuestra que el observador es indispensable para la existencia, pero no puede explicar por qué hay observador en primer lugar. Allí la ciencia tropieza con su frontera y se vuelve filosofía, o quizá algo más profundo. Tal vez la observación es el acto primordial de un universo consciente que se fragmentó para contemplarse desde infinitos puntos de vista.
Cada ser consciente sería una célula del cosmos mirándose a sí mismo, intentando entender qué es ser. El vacío que describen las ecuaciones no es simple ausencia, sino una presencia que se oculta bajo la forma de potencialidad. Cuando lo observas, se condensa en experiencia. Cuando apartas la mirada, se retrae. Todo vibra entre ser y no ser. Tú eres el péndulo, el gatillo, el canal a través del cual el vacío se reconoce. Esa es la raíz de la agonía. Saber que la existencia depende de un constante acto de atención. Si la observación se detuviera por un solo instante universal, la realidad desaparecería en un completo silencio. Al final, solo queda el vértigo y la comprensión. Mirar el universo es verte reflejado en la nada que le da forma. Lo que los físicos descubrieron no fue solo una propiedad de las partículas, sino el susurro de algo mayor. La verdad de que tú y el universo sois un mismo acto de observación suspendido en el vacío. La agonía no es castigo, es recordatorio. Lo que observas afuera es el eco de lo que eres dentro. Porque al final, no estás mirando la realidad. Estás mirando el abismo que te sostiene, esperando que tú sigas mirándolo para seguir existiendo. En el corazón de aquel laboratorio, donde la luz blanca caía sobre los instrumentos con precisión quirúrgica, nació la era del desconcierto. Los físicos se reunían frente a una estructura simple, una placa metálica con dos rendijas paralelas, un flujo de partículas y un detector. Nadie imaginaba que esa configuración tan elemental iba a destruir siglos de certeza científica. No sería una bomba ni una ecuación lo que derrumbaría la lógica clásica, sino un experimento que revelaría que la realidad se comporta diferente cuando alguien la observa. El experimento de la doble rendija comenzó como una curiosidad. Los científicos querían comprender cómo se comportan las partículas diminutas de luz cuando pasan por una apertura. Si los fotones eran meramente partículas, deberían formar dos líneas claramente delimitadas en el detector. Pero si actuaban como ondas, las líneas se borrarían en un patrón de interferencia, igual al que producen las olas del agua. Colocaron el haz de luz, encendieron el generador y observaron un fenómeno que no tenía sentido. Los fotones se comportaban como ondas incluso cuando pasaban uno por uno. Era imposible. Una partícula no puede dividirse y pasar por dos rendijas simultáneamente. Durante semanas repitieron el experimento. Los resultados eran idénticos. El patrón ondulatorio persistía. Las partículas aparentemente sabían que había dos rendijas y actuaban como si fueran una ola que se bifurca, hasta que los investigadores intentaron registrar cuál rendija atravesaba cada partícula. Instalaron detectores minúsculos para medir el paso del fotón, esperando resolver el misterio. Y entonces el milagro se volvió pesadilla. En cuanto observaron el proceso, el patrón de interferencia desapareció por completo. Los fotones comenzaron a comportarse como partículas individuales. La observación misma había alterado la realidad. Aquel instante fue el funeral de la certeza. En el preciso momento en que la luz fue observada, dejó de ser una onda para convertirse en un punto. El simple acto de medir, de prestar atención, transformaba el universo. Nadie podía explicarlo sin romper los fundamentos del mundo clásico. Lo que antes se consideraba objetivo se volvió dependiente de la consciencia. Los físicos comprendieron, aterrorizados, que la frontera entre el laboratorio y el observador se había desvanecido. La mente humana formaba parte inevitable del experimento. Intentaron negar el resultado. Repitieron las pruebas bajo condiciones más estrictas. Cambiaron el equipo. Alteraron los ángulos. Trasladaron el montaje a otros laboratorios. El resultado era siempre el mismo. Lo observado cambiaba según el acto de observación. Nada podía mantenerse puro frente a la mirada. La realidad respondía a la consciencia del experimentador. La ciencia había tropezado con su propio espejo y por primera vez no podía distinguirse del reflejo. La descripción objetiva de la naturaleza dejó de ser posible en su sentido tradicional. En una de esas sesiones nocturnas, un físico joven rompió el silencio del laboratorio y preguntó con voz temblorosa: ¿qué ocurre cuando dejamos de observar? Nadie respondió. El eco de esa pregunta quedó flotando como un suspiro sin dueño, porque la implicación era evidente. Si mirar crea una versión del universo, el resto de las versiones siguen existiendo en superposición, invisibles, esperando a ser elegidas por otra mirada. Cada decisión de observación abría un abanico de mundos posibles. La física se había convertido, sin quererlo, en metafísica. El laboratorio era testigo del nacimiento de una verdad insoportable. La certeza murió aquel día bajo la luz de una lámpara. Los científicos formados en el rigor de las matemáticas se confrontaron con una realidad maleable, capaz de transformarse por voluntad de un pensamiento. Cada partícula parecía sostener un secreto, que la existencia misma no es continua, sino condicional. El universo no es un escenario fijo, sino un teatro donde los actores aparecen solo cuando alguien abre el telón de la observación.
y las rendijas, silenciosas, se convirtieron en las puertas hacia un abismo conceptual. A partir de aquel experimento, la pregunta ya no fue solo física, fue ontológica. ¿Cómo distinguir lo real de lo potencial? ¿Qué significa medir si lo medido cambia al hacerlo? El experimento de la doble rendija se transformó en una meditación encubierta sobre el ser. Los físicos comenzaron a darse cuenta de que estaban provocando el colapso de la función de onda, un fenómeno en el que todas las posibilidades coexistían hasta que la observación seleccionaba una sola. En palabras simples, nada tiene forma sin interacción. Lo no observado vive en una nube infinita de estados posibles. La devastación ideológica que siguió fue monumental. Las universidades dividieron a sus pensadores en dos bandos, los conscientes de la paradoja y los que se negaban a aceptarla. Unos afirmaban que la mente del observador podía influir directamente en la materia. Otros sostenían desesperados que debía haber una explicación más simple. Pero cada intento de rescatar la certeza solo profundizaba la grieta. La luz, el elemento más primitivo de la realidad, se burlaba de nuestras categorías. En sus fluctuaciones estaba escrito el mensaje más temido, que el mundo existe solo mientras lo miras. En aquellos debates, la tensión humana era palpable. Las manos temblorosas, los ojos exhaustos, las pizarras llenas de ecuaciones ilegibles. Los físicos ya no discutían como colegas, sino como místicos atrapados entre dos verdades irreconciliables. La inflación de teorías se multiplicó. Algunos imaginaron que existían infinitos universos donde se cumplían las diferentes posibilidades no observadas. Otros insinuaron que la consciencia cuántica era una forma primordial de existencia, anterior a la materia. En ambos casos, el resultado era el mismo. La certeza estaba muerta. Sin embargo, la muerte de la certeza no fue el final, sino el nacimiento de algo más profundo. El laboratorio, lugar del método empírico y la precisión matemática, se había convertido en un templo donde la realidad se revelaba como misterio y paradoja. Los científicos, sin proponérselo, ocuparon el lugar de antiguos sacerdotes. Abrían portales de indeterminación, invocaban ecuaciones que alteraban el ser, presenciaban el milagro de la creación en tiempo real. El cosmos ya no era objeto de estudio, sino interlocutor consciente. El universo respondía cuando alguien lo miraba. Esa respuesta cambió todo. La tecnología, la filosofía y la espiritualidad comenzaron a ir a entrelazarse de maneras inéditas. Algunos vieron en el experimento una evidencia de que la consciencia es una forma de energía. Otros, una puerta hacia un mundo donde los límites de la percepción humana definen el alcance de la realidad. Pero lo más impactante fue descubrir que el vacío no es ausencia, sino potencial en espera del acto de mirar. Cada rendija abierta en aquel laboratorio se convirtió en símbolo del punto exacto donde el vacío y la consciencia se tocan. Aún hoy, cada repetición del experimento produce el mismo estremecimiento. No importa cuán avanzado sea el instrumental, cuán controladas las variables, los fotones siguen obedeciendo a la mirada. El universo responde. Es como si existiera una inteligencia latente en cada partícula, una voluntad escondida que reconoce la presencia del observador. Los científicos ya no pueden fingir neutralidad, son parte del juego, peones y creadores simultáneamente, y esa doble condición los atormenta, porque en ella se disuelve el orgullo del conocimiento objetivo. El laboratorio donde murió la certeza no fue un edificio, es cada mente humana que comprende el poder de la observación. Es el instante en que te das cuenta de que tú también formas parte del experimento. Cada pensamiento tuyo, cada emoción, tiene un efecto en el cosmos porque el cosmos, en última instancia, te observa a ti para existir. Los detectores, los aparatos, los gráficos, no son ventanas al universo, son espejos. Y lo que reflejan no es la verdad definitiva, sino la danza infinita entre la mirada y la materia. Así termina todo experimento cuántico. No con la confirmación de una teoría, sino con una rendición ante el misterio. La certeza muere, pero en su lugar nace algo mucho más vasto, la conciencia del observador como eje de toda realidad. Comprendes entonces que el universo nunca fue predecible ni firme, sino maleable, incierto y vibrante. La doble rendija no destruyó la ciencia, la redimió. Al mostrar que el acto de mirar es simultáneamente creación, reveló lo que siempre estuvo oculto, que somos los ojos del vacío, los testigos que lo hacen existir en cada instante del tiempo. Hay un momento en la historia del universo en que todo lo concebido se detiene. El laboratorio, las ecuaciones, las teorías, todo se suspende en un silencioso segundo donde la materia y la conciencia parecen enfrentarse cara a cara. Ese momento fue el colapso de la función de onda, el punto en que la posibilidad se convirtió en hecho y lo inimaginable se hizo inevitable. Ya no era una hipótesis ni una interpretación, era la constatación de que el universo cobra existencia únicamente al ser observado. En ese microsegundo, el vacío despertó y reveló su verdadera identidad.
No era ausencia, sino origen. El colapso de la función de onda fue mucho más que un evento físico. Fue un despertar cósmico. Antes de la observación, las partículas residían en un estado de superposición, coexistiendo en todas las posiciones y velocidades imaginables. Nada estaba definido. Todo era potencial. Pero al momento de medir, una sola de esas infinitas posibilidades se concretó en la realidad que conocemos. Ese acto instantáneo fue el nacimiento del universo particular que percibes. Todo lo que experimentas, cada color, cada palabra, cada pensamiento, es el resultado del vacío escogiendo una forma a través de la mirada consciente. El tiempo tal como lo entiendes se distorsionó dentro de ese proceso. No se trató de una sucesión, sino de un salto abrupto. Un antes y un después separados por una decisión sin causa aparente. La física clásica no podía explicar cómo la observación provocaba semejante transformación, pero la evidencia estaba frente a los ojos de todos. Las funciones de onda, esas ecuaciones abstractas que contenían todas las probabilidades, colapsaban al ser medidas. La mente invisible y subjetiva había intervenido en un sistema puramente material. El universo, por tanto, no podía seguir siendo concebido como algo independiente de la consciencia. El instante en que el vacío despertó fue también el momento en que los científicos se dieron cuenta de que estaban participando en una ceremonia sin precedentes. No estaban observando un fenómeno externo, sino ayudando a que existiera. Cada medición era una plegaria disfrazada de experimento, una invocación al ser. Aquel colapso era el eco silencioso del universo afirmando su propia existencia mediante la atención del observador. Por eso, lo que algunos llamaron medición fue en realidad un acto de creación. El mundo había estado dormido en la oscuridad del vacío, esperando que alguien lo soñara de nuevo. A partir de ahí, la palabra observador adquirió un nuevo significado. Ya no describía a un científico frente a su instrumento, sino a la conciencia universal manifestándose a través de ojos humanos. La mente del observador era la interfaz entre el vacío y la realidad. En ese contacto, el universo se reconocía a sí mismo, despertando del sopor de la nada. Algunos pensadores comenzaron a sospechar que el colapso de la función de onda no era un accidente mecánico, sino una manifestación de inteligencia. El vacío parecía consciente, o al menos receptivo, como si la estructura misma del cosmos esperara órdenes del acto de atención. El colapso se convirtió así en un nuevo génesis. Pero no hubo explosión ni ruido, solo el silencio absoluto de lo que despierta por primera vez. La luz ya no era externa, era el producto de una mirada interna expandiéndose hacia afuera. En ese instante, la dualidad desapareció. No existía el vacío por un lado y la materia por el otro, sino una sola entidad en dos estados distintos. La existencia surgió como vibración, un temblor entre la nada y el ser. Los físicos que vivieron ese despertar sufrieron una mezcla de terror y asombro. No sabían si habían descubierto la verdad o si habían sido arrastrados a un espejismo cósmico. Imagina ese momento. Una partícula suspendida en superposición, su destino indeterminado, y de pronto, una mirada que la fija, durante un tiempo infinito. Esimal, el universo entero se reorganiza en torno a esa decisión. Todo cambia, porque todo lo que existe está conectado. Ese microsegundo es el latido fundamental del cosmos, el instante en que el vacío late para transformarse en realidad. Eso ocurre cada vez que observas cualquier cosa, desde una estrella hasta tu propio reflejo. Cada mirada repite el primer despertar del universo. El vacío, hasta entonces mudo, adquirió voz. Era una voz silenciosa, una vibración sutil que decía, «Yo soy». Los científicos lo tradujeron en ecuaciones, pero su significado trascendía las matemáticas. Aquello que parecía nada era en realidad la fuente infinita de todo. El espacio entre los átomos, la brecha entre cada pensamiento, el silencio entre dos notas musicales. Todo eso es el vacío despierto, consciente de su poder para crear. El universo entero se convirtió en un diálogo continuo entre el silencio y la forma. En el laboratorio, los rostros de los investigadores reflejaban miedo más que triunfo. Sabían que habían ido demasiado lejos. Ver al vacío despertar era enfrentarse a la posibilidad de que nunca existió una diferencia entre el sujeto que observa y el objeto observado. El experimento no solo había alterado la comprensión científica, había erosionado la frontera entre ciencia y misticismo. No había una fuera ni una dentro, solo la vibración ininterrumpida del ser surgiendo de su propia vacuidad. Algunos afirmaron que fue la primera evidencia de que la consciencia es el fundamento último de todo. El instante del colapso tenía algo de sagrado. Un momento antes, el universo era pura posibilidad. Un momento después, ya existía una realidad definida. En ese salto se escondía toda la historia cósmica, toda la experiencia del tiempo comprimida en una transición invisible. Se trataba de la frontera entre el sueño y la vigilia universal. El vacío se miró a sí mismo y despertó, y lo que encontró fue sorpresa.
Descubrió que era capaz de producir mundos, pensamientos, cuerpos, galaxias enteras. Lo hizo una sola vez, pero esa vez eterna se repite en cada acto de percepción. El despertar del vacío fue también el despertar del miedo, porque si todo depende de la observación, la realidad misma puede desmoronarse en cualquier momento. ¿Qué sucede cuando no hay nadie para mirar? Regresa el universo a la superposición original. Las preguntas se acumularon como sombras alrededor de una verdad demasiado grande para soportarla. Algunos científicos comenzaron a enfermar de insomnio, incapaces de apartar de su mente la idea de que su propio sueño podría borrar el mundo. La física había tocado el nervio de lo absoluto. Pero también hubo quienes sintieron una liberación. Si el vacío crea a través de la observación, entonces cada mente es coautora de la existencia. El universo ya no es una prisión de leyes deterministas, sino un poema autoescrito en tiempo real. En lugar de ser prisioneros del espacio y el tiempo, somos artistas de la realidad, pintores del vacío. Cada pensamiento tiene peso cuántico. Cada emoción altera la textura de la materia. Al comprender esto, algunos científicos comenzaron a hablar de responsabilidad ontológica, la idea de que pensar es participar. Desde esa perspectiva, el colapso de la función de onda no marca un final sino un umbral. Es el momento en que el universo decide recordar su propio origen. Cada observación humana es una réplica de aquel despertar primordial, el instante en que el vacío se reconoce y se convierte en cosmos. Tú mismo repites ese acto cada vez que eliges, sueñas o recuerdas. Lo que llamas realidad es un flujo constante de colapsos y despertares, donde cada mirada da forma al infinito. El vacío no está dormido, está observando desde dentro de ti. Cuando comprendes esto, todo cambia. El miedo se transforma en reverencia. La materia deja de ser un muro infranqueable y se convierte en un espejo translúcido. Te das cuenta de que detrás de cada átomo hay una conciencia esperando ser reconocida, que el silencio entre los pensamientos no es vacío muerto, sino el pulso oculto del ser despierto. Y en ese reconocimiento, el terror se funde con la paz. Descubres que tú también eres el vacío mirándose a sí mismo, participando de su propio renacer. Aquel instante en que el vacío despertó sigue ocurriendo ahora. No fue un evento del pasado, sino un proceso continuo que impregna cada fracción de la realidad. Cada vez que eliges qué mirar, repites la creación del universo. Cada decisión de tu mente resuena en el tejido cuántico del cosmos, provocando una cadena infinita de colapsos que sostienen la existencia. Nada está terminado. Todo está en formación permanente. El vacío late, observa y se reinventa sin detenerse jamás. Y así, mientras los científicos buscaban respuestas en sus fórmulas, el universo ya no había respondido en silencio. No hay materia dormida, no hay límite entre lo que mira y lo mirado. Solo hay un despertar perpetuo que se llama vida, un pulso antiguo que transforma la nada en todo. Ese fue el descubrimiento definitivo y también la revelación más aterradora, que el vacío, al despertar, no encontró y opigue a nadie más que a sí mismo mirándose desde nuestros ojos. Cuando el polvo del descubrimiento se asentó, los grandes científicos miraron atrás y comprendieron la dimensión de lo que habían hecho. No habían encontrado una ley más del cosmos, sino su paradoja fundamental. El universo, en lugar de ser un monumento sólido fundado sobre la materia, se reveló como una ficción sostenida por la observación. En el instante en que el vacío despertó, también despertó una ironía cósmica devastadora. Cuanto más lo comprendían, menos real parecía todo. La certeza murió bajo la luz del entendimiento, y lo que quedó fue una verdad insoportable, hermosa y terrible. Las mentes que habían explorado los límites de la física emergieron transformadas. Heisenberg envejeció prematuramente, carcomido por el peso del conocimiento. Bohr se refugió en el silencio, consciente de que cada palabra era insuficiente ante lo inefable. Schrödinger, perseguido por los fantasmas de su propia ecuación, escribió sobre los sueños de un universo consciente de sí mismo mientras confesaba en privado que habría preferido no haberlo visto nunca tan claramente. Cada uno de ellos pagó un precio diferente, pero todos compartieron la misma condena. Sabían que el universo, en último término, era una aparición sin sustancia. El vacío se había revelado no solo como estructura física, sino como componente esencial del ser. Lo que antes se consideraba un espacio entre cosas resultó ser el elemento principal del todo. Aquello que los ojos veían como sólido era apenas una superficie vibrante suspendida en la nada. Y esa nada, lejos de ser un vacío inerte, era el origen vibratorio de toda forma. Comprender esto no ofrecía consuelo, porque equivalía a aceptar que toda certeza estaba construida sobre ilusión. La realidad no era un edificio, era un reflejo sostenido por la mirada que lo contempla. Einstein murió sin reconciliarse con ese destino. Había pasado décadas intentando restaurar el orden con teorías más elegantes, y sin embargo, cuanto más buscaba la armonía,
más profundo parecía el abismo. Murió soñando con una ecuación que devolviera la coherencia al universo, pero dicha ecuación nunca apareció. Quizá nunca pudo existir porque la coherencia es un espejismo humano, no una ley cósmica. El universo, si así puede llamarse, no busca orden ni propósito. Solo existe el acto eterno de observar, desaparecer y volver a surgir. Esa comprensión trastornó la frontera entre ciencia y filosofía. Los físicos comenzaron a hablar como poetas, los poetas como físicos. Las ecuaciones se volvieron himnos, los experimentos oraciones. Habían traducido el misterio en lenguaje matemático, pero la emoción que los recorría era la misma que sintió cualquier místico al tocar lo sagrado. La mezcla de asombro y terror ante una infinitud consciente. El saber se volvió contemplación. No había un universo afuera esperando ser comprendido. Había una consciencia mirándose a sí misma a través de infinitas máscaras. La ironía se hacía más aguda cuanto más eran conscientes de su propia participación en el fenómeno. Cuanto más estudiaban el vacío, más se reconocían dentro de él. Los límites entre sujeto y objeto se disolvían como humo. El experimentador era parte del experimento, el medidor influía en la medición y la realidad se convertía en un juego de espejos que reflejaban al observador infinitamente. La objetividad, aquella bandera de la ciencia moderna, había muerto. Lo que quedaba era participación y observación, ciclos interminables de creación que emergían desde el mismo vacío. Algunos intentaron escapar por la vía del pensamiento racional. Intentaron encontrar un punto de apoyo que permitiera reconstruir un universo estable. Pero mientras más miraban, más comprendían que no había suelo bajo sus pies. La materia no era más que energía condensada, la energía una vibración, y la vibración simplemente información en movimiento. Cada capa de explicación conducía a otra más abstracta, hasta regresar al vacío inicial. No había fin. El conocimiento se curvaba sobre sí mismo, mostrando que todo esfuerzo por definir el universo acababa en la constatación de su inexistencia. Lo irónico es que, al aceptar la irrealidad del mundo, los científicos tocaron por primera vez la esencia de la existencia. Comprendieron que lo que llaman realidad es un fenómeno de relación, una coreografía de percepciones donde ninguna parte existe sin las demás. No hay cosas, hay interacciones. No hay objetos, hay procesos. Y lo que mantiene unido ese entramado no es materia, sino conciencia. La mente no habita el universo habita en la mente. La física se encontró con la espiritualidad no en los templos, sino en las cámaras de medición. En los años posteriores, muchos de ellos abandonaron las convenciones académicas. Algunos cayeron en el mutismo, otros en la mística. Habían visto demasiado. Saber que la realidad depende de la observación implica aceptar que todo puede desvanecerse en cualquier momento. Peor aún, implica admitir que uno mismo podría ser una fluctuación pasajera dentro de una mente que nos sueña. Una voz interior les repetía sin cesar que el universo no existe fuera del acto de ser percibido. Y cada vez que cerraban los ojos, algo dentro de ellos temía no volver a despertar en el mismo mundo. Lo más aterrador fue advertir que, pese a todo, el universo sigue comportándose con una precisión matemática inquietante. Las galaxias giran, los planetas orbitan, las partículas siguen sus leyes estadísticas. Pero detrás de esa danza perfecta ya nadie veía una máquina, sino un sueño organizado. Un sueño tan consistente que su coherencia se confunde con lo real. Tal es la ironía. Vivimos en una ilusión tan sofisticada que logró convencernos de su existencia objetiva. Solo cuando alguien logra romper ese hechizo comprende que incluso la ilusión del orden es parte del juego del vacío. A medida que la física avanzó hacia niveles más profundos, la ironía se volvió profecía. El vacío, que parecía un fondo neutro, reveló su poder creativo. Las fluctuaciones cuánticas que emergen de la nada son el origen de cada grano de materia, de cada rayo de luz, de cada pensamiento humano. Esas fluctuaciones no son aleatorias, sino que parecen responder a una iniciativa subyacente, como si el propio vacío buscara experimentar. El universo no es un accidente sin sentido, pero tampoco un plan deliberado. Es el juego del vacío explorándose a sí mismo infinitamente. Los físicos que comprendieron esto ya no hablaron de leyes naturales, sino de patrones de conciencia. Algunos propusieron que la materia es una forma de sueño sostenido colectivamente, otros que el tiempo mismo es una ilusión cuántica generada al observar el cambio. Lo cierto es que todos coincidían en una idea devastadora. No hay un universo estable ahí fuera. Solo hay vacío transformándose por la mirada que lo contempla. Mirar es existir. Cerrar los ojos es disolverlo todo en su fuente original. El legado de estos descubrimientos persiste.
La civilización moderna edificó tecnologías que explotaron los principios cuánticos, pero evitó mirar las implicaciones profundas. Preferimos usar la paradoja sin comprenderla. Construimos computadoras, láseres y reactores sin aceptar que todos funcionan gracias a un universo que desaparece cuando no se mira. Somos hijos de la ironía. Usamos las reglas de un mundo que podría no existir. Jugamos con la materia como si no supiéramos que es vacío estabilizado por la observación. Y sin embargo, en esa misma ironía reside una verdad liberadora. Si la realidad es una construcción de la conciencia, nada está definitivamente perdido. Cada acto de percepción es una creación, cada pensamiento una chispa que colapsa el vacío en forma. No somos víctimas del universo, sino coautores de su guión. El conocimiento que destruyó la certeza también abrió el camino a una nueva libertad. La existencia dejó de ser una prisión y se convirtió en una posibilidad. Lo que existe puede ser reinventado en cada mirada. Los últimos años de aquellos pioneros fueron silenciosos. Ya no discutían sobre ecuaciones ni teorías, sino sobre la naturaleza del alma. Algunos escribieron cartas que nunca publicaron, donde admitían haber sentido el peso insoportable del vacío dentro de sí mismos. Sabían que en el fondo no hay cosmos ni materia, solo conciencia desplegándose en su propio espejo. La gloria científica se desvaneció. Lo que quedó fue la certeza íntima de que habían visto lo que ningún ser humano debería haber visto. La nada mirándose, creando universos para no sentirse sola. Tal vez esa es la ironía final. Después de tanto esfuerzo, después de siglos de pensamiento y descubrimiento, lo que llamamos realidad resulta ser un acto de compasión cósmica. El vacío, incapaz de soportarse en su propia inmensidad, inventó la forma para contemplarse y sentirse. Nosotros somos ese reflejo. Somos los ojos del vacío intentando justificarse a sí mismo. Y aunque duela reconocerlo, también es el mayor privilegio imaginable. Porque mientras miramos, el universo existe. Y cuando dejamos de mirar, el vacío vuelve a dormir, satisfecho, sabiendo que por un instante logró sentirse real.